gozo estar aquí juntos nuevamente para adorar al Señor y juntos escuchar de su palabra. Para quienes no me conocen, mi nombre es Eddie, soy también uno de los pastores. Y en esta mañana tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Así que quiero animarles a que vayan al libro de Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Y vamos a estar estudiando capítulos 4, 5 y 6. Pero antes de esto, permítanme hacer una breve oración. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y luego empezamos con la predicación de esta mañana. Amado Padre, te damos muchas gracias por este privilegio que tenemos de reunirnos como tu pueblo, de reunirnos para adorarte, para cantar a tu nombre, para escuchar tu palabra. Pero muchas veces, oh Dios, estamos aquí reunidos sin tener un conocimiento real de quién eres tú, un conocimiento real de quién es el Dios verdadero que se ha revelado a sí mismo en la Escritura. Y por esta razón yo en esta mañana, oh Dios, quiero rogarte que tú nos llenes de un conocimiento profundo y real de tu persona, de quién eres tú, de cuáles son tus atributos, cuáles son tus propósitos. Y que nos ayudes, oh Dios, a con este conocimiento vivir de una forma misericordiosa delante de ti y delante de los hombres. Te pedimos que bendigas a tu pueblo en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diagnosticar una enfermedad es casi tan importante como curarla. De hecho, una de las cosas más importantes que debe hacer un médico es saber diagnosticar bien una enfermedad. El médico no puede administrar ningún remedio, ninguna cura, ningún tratamiento si primero no identifica cuál es la raíz de los problemas que tiene este paciente. Y quizás muchos de nosotros hemos vivido esto. Hemos ido al médico y hemos ido con un dolor y el médico probablemente solamente trata el síntoma, pero no evalúa realmente cuál es la raíz del problema. Y lo que ocurre muchas veces es que estos medicamentos que son analgésicos nos ayudan a sentirnos mejor, nos alivian el dolor por un tiempo, pero lo que ocurre es que a la vuelta de unas semanas o quizás unos meses o unos años vamos a volver otra vez con el mismo problema simplemente porque el medicamento ya no hace efecto. Y entonces si no tratamos la raíz del problema en nuestra enfermedad, no vamos a poder curarla. Y esto es así en la salud física, pero también en la salud espiritual y en la ética y en la moralidad. Verás, cuando nosotros vemos el mundo en el que vivimos, un mundo que claramente está corrompido y lleno de maldad, y no hace falta que leas las noticias, cuando tú sales a trabajar, si vas en el metro o si vas conduciendo, o cuando llegas a tu lugar de trabajo, tú claramente vas a encontrarte a personas que están malhumoradas, llenas de ira, que son envidiosas, que son egoístas, que son mentirosas. Vas a encontrar maldad a tu alrededor y quizás no seas consciente de esto, pero también vas a encontrar maldad en tu interior. A lo mejor tú eres esa persona. El mundo en el que vivimos claramente tiene un dolor, tiene un padecimiento y encontrar la raíz de ese problema es sumamente importante. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos viendo tanta corrupción, tantas guerras, tanta maldad? Pero lamentablemente esto no es un problema únicamente del mundo, sino también de la iglesia. Porque a mí me gustaría ponerme aquí y decirles que la iglesia es completamente diferente, pero la realidad es que escuchamos también iglesias llenas de corrupción, iglesias que no predican un evangelio que denuncia el pecado, sino que más bien hace amistad con el pecado y lo promueve, o iglesias que se van al otro extremo y que promueven un legalismo duro donde la misericordia y el perdón no están presentes. Iglesias que no llaman al arrepentimiento, iglesias donde se explota la fe de las personas para generar dinero, o iglesias que están divididas por la política. Y por si fuera poco, pastores de iglesias que han sido sorprendidos en pecados escandalosos y completamente reprochables. Estamos viendo iglesias que son infieles al Dios que dicen adorar y predicar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vemos esta corrupción tanto en el mundo
como en la iglesia. Bueno, amados amigos y hermanos, la Biblia no nos deja sin respuesta. El libro de Oseas nos da una respuesta muy clara, diagnosticando cuál es el problema o la raíz del problema que aqueja tanto al mundo como a la iglesia. Y quiero invitarte a que leas conmigo Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 3. Quiero que veas rápidamente cómo Dios diagnostica el problema que hay en toda la tierra primeramente. Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 3 dice lo siguiente: Escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto y desfallece todo morador en ella, tanto las bestias del campo como las aves de los cielos, y aún los peces del mar desaparecen. Pero lamentablemente esta falta de conocimiento, esta falta de misericordia y de fidelidad que viene como consecuencia de la falta de conocimiento de Dios, no es exclusivo del mundo, sino que en muchas iglesias, muchos lugares donde supuestamente está congregado el pueblo de Dios, sufre del mismo problema. En el mundo y en el supuesto pueblo de Dios hay una falta de conocimiento que lleva a la corrupción. Mira lo que dice el versículo 4: Porque nadie contienda ni reprenda, porque tu pueblo es como el que contiende con el sacerdote. Tropezarás de día y también el profeta tropezará contigo de noche, y destruiré a tu madre. Y escucha el versículo 6: Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dios está diagnosticando el problema que hay tanto fuera de su pueblo como en su pueblo, y en ambos lugares existe un común denominador: una falta de conocimiento del Dios verdadero. Y esto, amados hermanos y amigos que nos visitan, es lo que ha llevado al mundo y a la iglesia a expresar tanta corrupción y maldad. El libro del profeta Oseas nos ayuda a identificar cómo se ve esta falta de conocimiento, porque muchas veces no es fácil de identificarla. Muchas veces decimos falta de conocimiento, pero hay personas que hablan acerca de Dios y parecieran tener conocimiento acerca de Dios, pero es evidente por sus obras y por sus frutos que están completamente alejados de la verdad. Son completamente infieles, y en esto el profeta Oseas nos ayuda. Porque recordemos que Dios llamó a este profeta y le dijo: cásate con una prostituta. Y por medio de este matrimonio fallido, Dios quería mostrar la infidelidad de su pueblo. Oseas representaba a Dios como ese esposo fiel, bueno, generoso, dispuesto a sacrificarse por su esposa y aún a pagar para liberarla de la esclavitud sexual en la que ella misma se había vendido. Y Gomer, esta mujer infiel, adúltera y prostituta, que después de conocer a su marido se entregó a los brazos de muchos, es entonces representa al pueblo de Israel, que habiendo hecho un pacto con Dios, luego le fue completamente infiel. Dios atribuye esta infidelidad en el pueblo a la falta de conocimiento suyo. Y esto es lo que pretendo demostrar en esta mañana, amados hermanos, por medio de la Escritura, que un mal conocimiento se traduce en un mal vivir. Este es nuestro argumento. Esto es lo que creo que Oseas nos está mostrando en estos 3 capítulos. Un mal conocimiento de Dios se traduce en un mal vivir delante de Dios. Y vamos a ver esto en 3 puntos principales. El primero de ellos, vamos a ver el desconocimiento que abunda tanto en la tierra como lamentablemente en el pueblo de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el aumento de la corrupción y la maldad, de nuevo, tanto en la tierra como en el pueblo de Dios. Y finalmente, vamos a ver la apariencia de piedad que produce el falso conocimiento acerca de Dios. Y quiero que subrayes esto: es una apariencia de piedad, pero no es una piedad real. Así que quiero que leas conmigo nuevamente Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 6. Escuchen la palabra del Señor, israelitas.
porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. Pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidio tras homicidio se sucede. Por eso la tierra está de luto y desfallece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar desaparecen. Pero nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarás de día y también el profeta tropezará contigo de noche y destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi profeta. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mientras preparaba esta predicación y meditaba en este texto, se me venía a la mente una de las frases más célebres de uno de los políticos y militares más influyentes en Latinoamérica. Este hombre decía, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Queriendo decir que hay una conexión entre la ignorancia y la autodestrucción. Y amados hermanos, esta es una conexión que la Biblia también hace. La Biblia conecta la ignorancia del pueblo con la destrucción del pueblo. De hecho, hay un teólogo estadounidense conocido como A.W. Tozer que dijo una vez que ninguna nación se puede elevar por encima de su conocimiento de Dios. Y lo que esto quiere decir es que el conocimiento de Dios o la idea que esa nación tenga de quién es Dios es lo que va a determinar la moralidad y la ética en ese país. Lo que acabamos de leer, amigos hermanos, es que el conocimiento o la idea que una persona tenga acerca de Dios es lo más importante en su vida. Puede no parecer así. Puede parecer que la gente tiene que conocer otras cosas o aprender otras cosas para mejorar. Pero la Biblia y la evidencia empírica en nuestro mundo nos demuestra que el conocimiento de Dios es lo más importante en la vida de una persona. Mira, nosotros en los últimos años hemos experimentado un desarrollo tecnológico tan grande que cosas que hoy hacemos normalmente eran impensables hace 20 o 30 años. Que tú puedas tener una llamada en tiempo real con video con alguien que está a miles de kilómetros de distancia. Era algo con lo que yo soñaba cuando era niño. Y era algo que uno decía, va a ocurrir eso cuando los coches huelen. Era algo futurista. El desarrollo tecnológico que hemos experimentado en las telecomunicaciones, en la medicina, en las empresas, la eficiencia que ahora tenemos. Ahora esto con la inteligencia artificial. Amados hermanos, hemos experimentado un crecimiento en el conocimiento científico y tecnológico sin precedentes. Pero ¿sabes qué? La corrupción moral, la ética, el asesinato, la guerra, la mentira y el adulterio continúan. Algo que no ha cambiado en la historia de la humanidad es la maldad y la corrupción que seguimos experimentando todos los días de nuestra vida. Sí, ahora tenemos una capacidad de comunicarnos y de hacer cosas mucho más rápidas y más eficientes. Y eso solo se traduce en que tenemos mejores maneras para expresar el pecado. Puedes pensar que lo más importante para ti es aprender algo que te ayude a crecer profesionalmente, algo que te ayude a salir de algún problema. Y eso es bueno, eso es importante, pero mucho más importante que estas cosas que son buenas es el conocimiento de Dios en tu vida. El problema que nos muestra el profeta Oseas es que la raíz de la infidelidad y la corrupción está en un falso conocimiento de Dios, o mejor dicho, en un desconocimiento de quién es Dios. Por eso la Biblia nos llama a conocer al Dios verdadero. Ahora, la ignorancia de quién es Dios no es lo mismo que incredulidad. Cuando la Biblia habla de una falta de conocimiento, no se está refiriendo a la incredulidad. No está diciendo que el que no conoce a Dios es un ateo. No, está diciendo es posible que tú tengas algún conocimiento de algún Dios. No está diciendo que tú no adoras a ningún Dios. Lo que te está diciendo es posiblemente estés adorando a un Dios que verdaderamente no es Dios.
La falta de conocimiento en el pueblo de Dios no se traduce en incredulidad, sino en idolatría. Adorar de una forma contraria a lo que nos dice la palabra de Dios. No se trata de tener una religión, se trata de conocer verdaderamente quién es nuestro creador. Ahora, hay dos formas en las que esta falta de conocimiento se puede expresar. La primera de ellas es la ignorancia. Y esta falta de conocimiento nos la muestra la escritura en Oseas capítulo 4, versículos de 12 a 15. Vamos a leerlo rápidamente. Y quiero que prestes atención a la práctica religiosa que tenía el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no dejó de adorar, sino que comenzó a adorar de una forma incorrecta. Oseas capítulo 4, versículos del 12 al 15, dice lo siguiente: Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Ofrecen sacrificios sobre la cumbre de los montes y queman incienso sobre las colinas. Dejan debajo de las encinas los álamos y los terebintos. Porque su sombra es agradable, por cuanto sus hijas se prostituyeron y sus nueras cometen adulterio. No castigaré a sus hijas cuando se prostituyan, ni a sus nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. ¿Ves lo que está diciendo el Señor? Él está diciendo, mi pueblo sigue siendo religioso, mi pueblo sigue adorando, mi pueblo sigue practicando una religión apartada de Dios porque no tienen entendimiento. Tienen una confusión en su teología que los ha llevado a una idolatría. Y mira lo que dice, es impensable. Aquel pueblo de Dios que fue liberado de Egipto con tanta gloria y poder, terminó haciendo orgías con rameras de pueblos paganos para ofrecer culto a Jehová. Y tú dirás, pero eso es una ignorancia tremenda. Lo que nos muestra esto, amados hermanos, es que la confusión era tal que ellos ya habían perdido de vista lo que decía la palabra de Dios en la ley. Ellos ya no tenían la capacidad de entender qué es lo que Dios quería, lo ignoraban por completo, estaban tan confundidos que no tenían ningún problema en pecar y decir gloria a Dios. De hecho, más adelante Dios le va a decir a ellos, no digan vive Jehová, porque ellos ofrecían sacrificio a los dioses paganos diciendo vive Jehová. Era una confusión tremenda. En el versículo 15 dice, aunque tú, Israel, te prostituyas, no se haga culpable Judá. Tampoco vayan a Gilgal, ni suban a Betabén, ni juren, vive el Señor. Es lo que dice. Estos suben a los montes, están con rameras. Si lo hacen, por favor, no peque el pueblo. Y si pecan, no digan vive Jehová. Porque no es a mí a quien están rindiendo culto. La ignorancia era tal, amados hermanos, que ellos profesaban adorar a Dios cuando realmente estaban dando adoración a los ídolos. Y lamentablemente hay muchas iglesias así hoy en día. Iglesias que profesan adorar al Dios de la Escritura, pero que lamentablemente están dando adoración a otro que no es el Dios verdadero. Iglesias que no conocen el Evangelio y por tanto terminan distorsionándolo. La filosofía y la psicología se han convertido para muchas iglesias en el eje central, dejando de un lado la teología. Y entonces el conocimiento de Dios ya no es tan importante, sino el conocimiento del marketing, de lo que funciona, de cómo atraer a la gente, de lo que la gente quiere. Amados hermanos y amigos que nos visitan, no hay nada tan peligroso que una persona que es ignorante, pero que ignora su ignorancia. Una persona que no está consciente de lo que, de lo que ignora o de su confusión es sumamente peligrosa porque se va a autodestruir y lo peor es que puede llevar a otros a la destrucción, pensando que van por un camino correcto. Pero en segundo lugar, otra forma en la que se manifiesta esta falta de conocimiento es en un rechazo directo a la verdad de Dios. En primer lugar está la ignorancia
En segundo lugar está esta actitud rebelde de no aceptar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 6 nuevamente. Cuando Dios habla acerca del pueblo, dice, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Y mira lo que dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. La actitud del pueblo de Israel era una actitud rebelde que no quería someterse a la ley de Dios. No podemos separar la ley del dador de esa ley. Esas son dos cosas inseparables, porque esta ley es una expresión de su carácter, de su santidad y de su voluntad para su pueblo. Por lo tanto, rechazar esa ley es rechazar a Dios mismo. Esto lo vemos, amados hermanos, en los niños pequeños. Cuando tenemos niños pequeños, usted ve que los niños pequeños generalmente son ignorantes. Es decir, ellos no saben todos los peligros que hay a su alrededor. Los niños no saben que si ellos caminan por un bordillo se pueden caer. Y si se caen, se pueden romper la cabeza. Ellos ignoran ese peligro, no están conscientes de esa verdad. Pero cuando su padre o su madre los corrige y les dice, bájate de ahí, que te puedes caer, la ignorancia rápidamente se convierte en rebeldía. Y el niño, en vez de decir, oh mamá, gracias por decirme esto, gracias papá por haberme advertido del peligro, dice, no, no lo voy a hacer, porque yo quiero caminar por este bordillo. Rápidamente esa ignorancia se transforma en un rechazo a la autoridad y el mandamiento del madre y de la padre, de la madre y del padre. Perdón, no estoy retratando yo aquí el diseño divino, por si acaso. Lo que dice la escritura es que Israel, en primer lugar, por la influencia de otros pueblos, confundió la adoración a Dios, pero luego esa confusión se tradujo en un rechazo a la ley de Dios. Y este era un pueblo que ahora no quería ser llamado al arrepentimiento, no quería ser corregido, no quería ser instruido. De hecho, mira lo que dice el versículo 4. Dios denuncia la falta de conocimiento. Y luego dice, pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como el que contiende con el sacerdote. Lo que está diciendo es, mira, no lo corrijas al pueblo. Porque si tú eres sacerdote y lo corriges, aún el juicio que tú como sacerdote delante de Dios debes hacer, ellos no lo van a aceptar. Y van a empezar a impugnar el juicio que tú has hecho. Los sacerdotes habían sido encomendados con establecer juicio delante del pueblo. En el Nuevo Testamento, cuando alguien era sanado, ¿qué le dice Jesús? Ve y preséntate delante del sacerdote para que seas declarado limpio. Porque los sacerdotes tenían esa responsabilidad de juzgar delante del pueblo y declarar correcto e incorrecto delante de Dios. Pero si aún los sacerdotes lo hacían, el pueblo era tan terco, tan rebelde, que aún si el sacerdote legalmente los corregía, ellos iban a contender e impugnar esa decisión. Era una actitud de un pueblo terco y rebelde que solamente rechazaba la verdad de Dios y ahora no tenían ni siquiera bases legales para hacer justicia. Ya no tenían ni siquiera bases legales para poder vivir como una nación en paz. ¿Y cuál fue la consecuencia de este desconocimiento? Nuestro punto número 2 es el aumento de la corrupción. Todo este desconocimiento, ignorancia y rebeldía y rechazo al conocimiento de Dios resultó en un aumento del pecado y la injusticia. Y quiero que leas conmigo versículos 7 al 11. Oseas 4 del 7 al 11 dice así. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus pasos. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Señor. Ahí está el rechazo a la verdad. Versículo 11. La prostitución, el vino y el vino nuevo quitan el juicio. El inicio de este pasaje es sumamente revelador. Nos dice que a medida que el pueblo creció y se multiplicó,
en la misma medida el pecado delante de Dios se agravó. Es decir, mientras más se reproducían, mientras más crecían, mientras más se establecían como nación, más abundó la inmoralidad y el pecado dentro de ellos como país. Era algo rampante. No tenían nada que lo frenara. Ahora, yo quiero que veas esto, porque la imagen que nos está presentando Oseas es una imagen devastadora. Pero la realidad que experimentaban los israelitas en ese momento era completamente diferente. Esta era una nación que en este momento era próspera. No tenía ningún problema. La gente vivía bien. Y por lo tanto, la decadencia que nos está mostrando Oseas es espiritual. Todavía no se había manifestado físicamente. Eso llegaría después con el pueblo de Dios. Pero lo que nos estaba mostrando era la corrupción de los propios líderes religiosos de Israel. Mira lo que dice aquí. Mira el versículo 12, perdona, 7. Dice, cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Versículo 8. Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Lo que estaba ocurriendo, amados hermanos, era que cada vez que el pueblo pecaba, el pueblo tenía que ofrecer un sacrificio. Cada vez que el pueblo ofrecía un sacrificio, el sacerdote le quedaba una porción de sacrificio para su sustento. Por lo tanto, en vez de corregir el pecado, se promovía para que mientras más pecado, más sacrificio, más comida para el sacerdote. Literalmente, el sacerdote se alimentaba del pecado del pueblo. Por lo tanto, buscando su propio beneficio, en vez de corregir al pueblo para que dejara de pecar delante de Dios, lo que hacía era no corregir, promoviendo aún más el desconocimiento para que abundara el sacrificio y también el sustento para ellos. Por eso dice al final, la prostitución, el vino y el vino nuevo quitan el juicio. Los sacerdotes que tenían que juzgar al pueblo, ese juzgar, esa capacidad había sido completamente nublada por el pecado y por el deseo de embriagarse y de comer y ser alimentados. Los sacerdotes habían ido tras su maldad y el pueblo les había seguido. Y esto es algo cierto, para bien o para mal. El pueblo sigue a sus líderes y los líderes llevan al pueblo por el camino de la maldad, en el caso de Israel. Todo Israel, tanto los sacerdotes como los profetas, como el pueblo entero, estaban entregados a la idolatría. Y quiero que sepas esto, la Biblia compara la idolatría con la prostitución. Y en este texto, cuando se denuncia que la prostitución de Israel aumentó, era algo simbólico, pero también literal. Porque cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Dios le dijo, yo te voy a dar a ti y a tu descendencia una tierra donde fluye leche y miel, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú serás una nación que va a bendecir a todas las demás naciones, porque tú vas a traer a las demás naciones a mí. Tú vas a ser una luz en medio de esta oscuridad que hay en el mundo. Tú vas a ser el lugar donde la gente va a saber que hay Dios en Israel. ¿Cuántas veces no se repite esto en el Antiguo Testamento? Y conocerán las naciones que hay Dios en Israel. Porque había una falta de conocimiento en toda la tierra. Y se suponía que este pueblo debía ser aquel que instruyera a todas las naciones quién es el Dios verdadero. Este Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, él tuvo un hijo llamado Jacob, este Jacob tuvo 12 hijos, a este hombre llamado Jacob Dios le cambió el nombre a Israel, y este hombre Israel llegó con su familia a Egipto, luego fueron esclavos por 400 años, Dios los rescató de Egipto, los llevó al monte Sinaí y ahí hizo un pacto con ellos y les dijo, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y de la misma forma que se hace un matrimonio con estos votos matrimoniales, el pueblo dijo, sí, acepto, haremos todo lo que dice Jehová. Pero rápidamente cuando entraron a la tierra prometida, ellos olvidaron ese pacto. Y por eso la Biblia compara la idolatría con la infidelidad, la prostitución y el adulterio. Porque de la misma forma que un esposo o un esposo cuando se acuesta con alguien más viola
ese voto matrimonial de exclusividad entre un hombre y una mujer, así también cuando el pueblo de Dios adora a alguien que no es Dios, incumple ese voto matrimonial. Y es por eso que la ilustración del esposo en Oseas y Gomer es tan evidente. Este pueblo, en vez de mantenerse fiel al Dios que lo salvó, rápidamente adoró otras cosas. Rápidamente se olvidaron de quién era su marido. Y de manera simbólica, la idolatría es adulterio y fornicación, pero también de manera literal, porque este pueblo cuando adoraba a otros dioses, ¿qué hacía? Participaban, amados hermanos, en actos sexuales como orgías, porque eso es lo que la adoración a estos dioses demandaba. Y entonces la idolatría de Israel se convirtió en una prostitución simbólica, pero también literal. Y es lo que dice, hasta los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Eso es exactamente lo que dice el texto. ¿Cuál fue la consecuencia de este aumento en la corrupción? El juicio inminente de Dios. Mira lo que dice Oseas capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y quiero que prestes atención para quién es este juicio. Oigan estos sacerdotes, estén atentos, oh casa de Israel. Escuchen, casa del rey, porque para ustedes es este juicio, pues han sido lazo en Mizpa y red tendido en el monte de Tabor. Los rebeldes se han ahondado en la perversión, pero yo los castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es oculta, porque ahora te has prostituido, Efraín, y se ha contaminado Israel. No les permiten sus obras volver a Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Además, el orgullo de Israel testifica contra él, e Israel y Efraín tropiezan en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. Irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor, pero no lo encontrarán, porque Él se ha apartado de ellos. Lo que dice Dios es, por culpa de tu pecado y de tu idolatría, vendrá mi juicio sobre ti. Ahora, hay muchas personas que desconocen quién es el Dios verdadero y piensan que Dios es un Dios de amor y por lo tanto no puede juzgar el pecado. Hay otros que caen en otro extremo y ven a Dios solamente como un juez que se deleita en destruir, en vez de ver a un juez que advierte de la maldad, que da una y otra advertencia y oportunidad de arrepentimiento hasta que el tiempo se ha acabado. Y estas dos verdades de el amor y la misericordia de Dios y el juicio de Dios no están en conflicto. Ni Dios es 50% amor y 50% juicio. No, Dios es completamente amor. Él es amor. Y al mismo tiempo es justo y santo y no tolera la maldad. Vamos a ver más adelante cómo Dios resuelve estas cosas. Pero lo que Dios hace es advertirnos de cuál es el juicio por la maldad del ser humano. Y hay dos formas en las que este castigo viene sobre la humanidad. En primer lugar, viene el castigo por las consecuencias naturales del pecado. Amado amigo, amado hermano, déjame decirte algo. El pecado tiene consecuencias naturales que te advierten de cuán malo es. Y en Oseas capítulo 4, versículos 1 y 2, vemos estas consecuencias naturales. Dice, escuchen palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay asesinato, falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Y escucha el versículo 3. El versículo 3 es una consecuencia natural de la actitud rebelde de la tierra. Por eso la tierra está de luto. Por eso desfallece todo morador en ella, junto con la bestia del campo, las aves de los cielos y aún los peces del mar desaparecen. Amados, la consecuencia natural
de la actitud rebelde de la tierra, es el luto en la tierra. ¿Quién no sufre los asesinatos, la mentira, la injusticia en este mundo? Es una consecuencia natural. Dios no tiene que hacer nada para que venga ese juicio. Él solamente tiene que darse así y decir, esta gente no sabe lo que está haciendo. Es como aquel que fuma toda su vida y fuma y fuma y fuma y fuma y de repente tiene cáncer de pulmón. Amigo, ¿qué esperabas? La consecuencia natural de tus acciones te han generado este problema. Y esa es una de las formas en las que viene el juicio sobre la tierra, la consecuencia natural de tus acciones. Pero en segundo lugar, y este es lo que el pasaje nos está diciendo, Dios también hace un juicio activo sobre el pecado. Dios de manera activa castiga la maldad. Y a ti te podrá parecer eso injusto y te podrá parecer que eso es malo y que Dios es un tirano, pero para aquel que sufre la injusticia, cuando un juez sentencia al culpable, la víctima dice, gloria a Dios. Porque el violador es el que no quiere que se haga justicia. La víctima sí. El asesino no es el que quiere que se haga justicia. La familia del que ha muerto sí. Cuando Dios castiga la maldad, está haciendo lo que debe hacer porque Él es un Dios bueno, haciendo justicia. Y cuando nosotros decimos que Dios parece un tirano cuando castiga, es porque no tenemos un conocimiento primero de la santidad de Dios y también ignoramos cuán grande es nuestro pecado. Ignoramos cuán malos somos realmente. Pero quiero que veas cómo funciona la misericordia de Dios y su castigo aquí en el libro de Oseas. Cuando Oseas advierte de esto al pueblo, el pueblo estaba viviendo una muy buena vida. En vez de ser el sueño americano, era el sueño judío. Era un pueblo increíble, próspero, tenía alianzas con otros reinos, no estaba en conflicto ni en guerra. Y Dios les dice, tienen una decadencia moral que los va a llevar a la destrucción. Arrepiéntanse. Y no fue un juicio inmediato. Oseas, Amós y otros profetas advirtieron al pueblo de su pecado. Y antes de Oseas, había muchos otros profetas como Elías y Eliseo advirtiendo al pueblo del pecado y la idolatría en la que ellos se encontraban. Pasaron muchos años antes de que ese juicio se consumara. Y era Dios en su misericordia diciendo, arrepiéntanse, 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 porque vendrá entonces el juicio y la calamidad sobre ustedes. Dios no es como los padres primerizos, que cuando nace nuestro primer hijo tenemos la tendencia a corregir de una vez. No, no, Dios es paciente y dice, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Dios advierte a su pueblo, pero la gente es dura de corazón y rechaza la verdad. ¿Qué pasó con Israel después del profeta Oseas? Fueron llevados cautivos. Y escucha algo, el pueblo de Israel no solamente había confiado en los seres humanos para obedecerlos, sino que pensaban que era un ser humano el que iba a librarlos del juicio de Dios. Mira lo que dice Oseas capítulo 5, versículos del 11 al 15. Este es Dios hablando del juicio que viene sobre Israel. Esto todavía no ha ocurrido y pasarán algunos años antes de que esto ocurra. Pero Dios está hablando como si esto ya fuera una realidad en la vida de Israel. Y dice así, Efraín está oprimido, quebrantado por el juicio, porque insiste en seguir mandato de hombre. Tienen la autoridad humana por encima de todo. Yo pues soy como polilla para Efraín y como carcoma para la casa de Judá. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín fue a Asiria y envió un mensaje al rey Jareb, pero él no los podrá sanar ni curar de su herida, porque yo seré como león a Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre
Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. ¿Sabes qué está diciendo Dios ahí? Ustedes han puesto el mandamiento humano por encima del mandamiento mío. Y ustedes están creyendo que el rey de Jareb, que es el rey de Asiria, quien luego los terminaría conquistando, piensan que él los va a librar de mi juicio. Nadie hay que libre del juicio de Dios. Por el pueblo de Israel, en su confusión, ignorancia y rebeldía, tenían una corrupción y un aumento en su maldad que tuvo como consecuencia el juicio de Dios, y ellos todavía tenían la esperanza de ser librados de ese juicio, pero no por Dios, sino por un ser humano. ¿Y qué pasó con ellos? Terminaron siendo conquistados. Terminaron siendo llevados cautivos como esclavos por aquella misma nación en quien tenían su esperanza, Asiria. Y amado amigo, esta es la realidad que muchas personas van a enfrentar. Lamentablemente, por rechazar la verdad de Dios, muchos, quizás no ahora, pero sí de manera segura en un futuro, tendrán que enfrentar el justo juicio de Dios. Muchas personas hoy rechazan la existencia de Dios. Muchas personas rechazan que Dios se ha revelado a sí mismo en la Biblia. Y hay otros que piensan que conocen a Dios, pero en vez de reconocer y estudiar quién es el Dios que se ha dado a conocer, en su mente inventan un Dios conforme a sus deseos. Y entonces hay gente que, al igual que Israel, prefieren desarrollar un conocimiento de Dios propio. Bueno, mi Dios no castiga mi pecado. Mi Dios me acepta como yo soy. Mi Dios no me llama al arrepentimiento. Mi Dios está más preocupado con mi felicidad que con mi santidad. Mi Dios quiere cumplir todos mis deseos. Llamados hermanos, ese es un Dios creado a tu imagen y semejanza. Pero el Dios verdadero, ya sea por ignorancia o por rechazo a la verdad, va a juzgar esa falta de conocimiento. Porque esa falta de conocimiento de Dios solamente te va a llevar a la destrucción tuya y de las personas que están a tu alrededor. Dios se ha dado a conocer a nosotros a través de este mundo. Cuando nosotros vemos este local tan bonito, nosotros no pensamos que apareció de la nada, sino que primero tuvo que haber un arquitecto que lo diseñara y luego un jefe de obra que lo ejecutara. Siempre hay una mente pensante detrás de las cosas que nosotros vemos, incluso la silla esta en la que estamos sentados. De la misma forma, la creación del mundo es evidencia de que hay un creador, es evidencia de que hay una mente pensante detrás de toda la vida. Y no solamente cualquier mente pensante, sino que este Dios se reveló a sí mismo a través de la Biblia. Y Él se dio a conocer mostrándonos su gloria y su voluntad para con nosotros. Amados amigos que nos visitan hoy, tu ignorancia de la verdad no te exime de culpa. Si tú vas conduciendo en una vía de 40 kilómetros y vas a 80, la policía te va a multar aunque tú no supieras el límite de velocidad. Y te van a quitar puntos del carnet, aunque tú digas, ay, perdóneme, oficial, es que yo no sabía. Él te va a decir, pues espabila. Es tu responsabilidad conocer. Si estás conduciendo, es tu responsabilidad conocer los límites de velocidad. Si tú estás viviendo, es tu responsabilidad saber cómo quiere tu creador que vivas. Y cuando estés delante de él, no vas a poder decir, uy, perdone, oficial, yo no sabía. Amado amigo, nosotros como iglesia existimos simplemente porque éramos ignorantes y rebeldes. Y el conocimiento de Dios nos ha mostrado su misericordia, su amor y su perdón. Y la única razón por la que nos reunimos ahora aquí es para dar a conocer a este Dios. Y si tú quieres saber más acerca de Él y su palabra, si tú sientes el peso de tu pecado y dices, yo también reconozco esta ignorancia y rebeldía en mi corazón, yo quiero hablar contigo al final del culto. Porque me encantaría que pudiéramos hablar acerca de lo que Dios ha hecho en Jesucristo para que tú y yo, en vez de recibir el castigo por nuestro pecado, recibamos el amor y el perdón. Y quiero decirte una última cosa. Es posible que tú digas, bueno, yo no soy idólatra porque yo no tengo ningún Dios.
Yo no adoro ni participo en orgías como el pueblo de Israel. Bueno, los dioses modernos no son como los de la antigüedad. El Dios del amor propio, el Dios del yo por encima de los demás, el Dios de mi tiempo, el Dios de mi éxito, el Dios de mi entretenimiento, el Dios de mi comodidad, el Dios del sexo, el Dios de cualquier otra cosa. Es diferente en apariencia a los dioses antiguos, pero es la misma idolatría, adorando a algo o a alguien que no es el Dios verdadero. Y nosotros somos incapaces de vivir de la manera que nuestro Creador quiere que vivamos. Y por eso envió a Jesucristo, para que en Él recibamos el perdón en vez del castigo. Escucha, Dios quiere perdonar la maldad. Por eso advierte. ¿Tú crees que si Dios no quisiera perdonar la maldad, advertiría del juicio? No, se quedaría con él y diría, mira, peca, que ya después te va. Pero no lo hace. Él dice, conviértete, por favor, conviértete que estás yendo a un camino de muerte. Eso se llama misericordia. Eso se llama no deleitarse en el castigo, sino deleitarse en la salvación. ¿Qué dijo Jesús? Hay más gozo en el cielo cuando un se arrepiente. Porque Dios se deleita en perdonar, se deleita en mostrar misericordia, pero por la dureza del corazón y por la ignorancia y el rechazo a la verdad, lo único que merecemos es el juicio y el castigo. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, déjame decirte algo y te puede sorprender. Este problema no se resuelve viniendo a la iglesia. Este problema no se resuelve ofreciendo sacrificios religiosos. Este problema no se resuelve ofrendando o diezmando a la iglesia. No queremos que lo dejen de hacer. Pero esa no es la solución al problema. Dios solamente demanda de nosotros el arrepentimiento. Y arrepentimiento no es cambiar externamente unos hábitos por otros. Eso no es arrepentimiento. Eso es una religiosidad externa. Mira lo que dice Oseas capítulo 6, versículo del 1 al 11. Y presta atención a la actitud de Israel en su angustia y presta atención a cómo Dios evalúa el arrepentimiento de Israel. Este es Israel que en el versículo 15 del capítulo 5 nos había dicho Dios que en su angustia me buscarán con diligencia. Capítulo 6, versículo 1. Este es Israel hablando y dice, venga, volvamos al Señor porque Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Escucha lo que pretende Israel, versículo 3. Conozcamos pues y esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de la primavera que riega la tierra. Y mira cómo responde Israel a este supuesto, responde Dios a este supuesto arrepentimiento de Israel. Versículo 4. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque la lealtad de ustedes es como la nube de manantial y como el rocío que temprano desaparece. Lo que está diciendo Dios es, ustedes vienen a mí ahora todos arrepentidos porque han sufrido la angustia, pero la realidad de su corazón es que cuando pase este tormento, volverán a irse tras los ídolos. La piedad de ustedes, la lealtad de ustedes, es como ese rocío de la mañana. Está fresquito en la mañana, pero ya por la tarde se ha secado, se ha evaporado, ya se ha ido. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale. Versículo 6, porque me deleito más en la misericordia que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán, han traspasado el pacto. Allí me han traicionado. Galaad, ciudad de malhechores, con huellas de sangre, como bandidos al acecho de un hombre, es la banda de sacerdotes que asesina el camino a Siquem. Ciertamente han cometido iniquidad. En la casa de Israel he visto cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín. Se ha contaminado Israel. Y para ti también, Judá, hay preparado una cosecha
cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Dios está diciendo, ustedes vienen muy arrepentidos en su angustia, pero ese arrepentimiento no es genuino. Ese arrepentimiento es una apariencia, es algo externo. De hecho, si te das cuenta, Israel nunca dejó la religión. Israel siguió teniendo sacerdotes, siguió ofreciendo sacrificios, siguió adorando, pero no era una adoración real. ¿Cómo entonces resolvemos esto? Creo que el versículo 6 del capítulo 6 nos da la clave. Dios le dice, porque me deleito más en la misericordia que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios más que en el holocausto. Presta atención a esto. ¿Qué decía Dios que faltaba en Oseas 4:1? Vamos a leer. El Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Capítulo 6, versículo 6, ¿qué dice? Me deleito en la misericordia y en el conocimiento de Dios. Dios está buscando un pueblo que verdaderamente quiera conocerlo a Él como su redentor y no simplemente que se arrepienta por temor al castigo. Hay una gran diferencia entre decir, no voy a hacer esto porque tengo miedo al castigo, a decir, voy a hacer esto por amor a mi Dios, porque sé que esto le agrada. El resultado externo puede ser el mismo. No haces aquello que es pecado. La motivación del corazón es completamente diferente. Y esto es importante, amados, porque Dios no está buscando una obediencia externa, sino un verdadero conocimiento de Dios y un amor genuino por Él. Por eso la Biblia describe la relación entre Dios y su pueblo como un matrimonio. ¿Tú te imaginas que tu esposa diga, bueno, yo te cocino porque no te quiero escuchar la cantaleta? Hermanos, yo diría, ¿sabes qué? No hagas nada, me cocino yo. A que tú digas, no, mi amor, te amo, ¿cómo te puedo servir? A Dios no necesita que tú y yo le sirvamos. Dios no necesita mi esposa. Yo sí, por cierto. Ahí está. Pero Dios no necesita que tú me digas, no, no, te vengo a obedecer porque tú eres Dios y porque no me queda de otra. Pero si pudiera, Dios dice, no, yo me deleito en la misericordia y en el conocimiento de Dios. ¿Sabes quién citó este pasaje en el Nuevo Testamento? Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Dios, Jesús, acababa de sanar a un paralítico. Era algo que los judíos no estaban de acuerdo. Y en el versículo 13, ellos están cuestionando a Jesús porque él come con los pecadores. Él está ajustándose con aquellos que están alejados de Dios. Y los fariseos dicen, oh, ¿cómo este hombre va a comer con esos pecadores? Mira lo que dicen, si él conociera a Dios, no comería con ellos. ¿Qué le dice Jesús? Versículo 13. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos pensaban que Jesús era ignorante en cuanto a Dios porque comía con los pecadores. Decían, este no puede saber quién es Dios. No puede ser un buen maestro de la ley. No tiene una sana doctrina porque come con pecadores. Y Jesús precisamente cita un pasaje en el que Dios cuestiona a su pueblo por la falta de conocimiento y le dice, ella aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y solo faltó que Jesús dijera lo otro, pero los fariseos, Jesús no tuvo que haber dicho el resto, porque los fariseos conocían muy bien la ley y los profetas. Estoy seguro que ellos completaron en su mente la frase y diciendo conocimiento de Dios en vez de holocausto. El verdadero conocimiento de Dios nos lleva a la misericordia, no a un legalismo,
no a un juzgar yo por encima de ti, sino a un decir, tú y yo debemos arrepentirnos. Tú y yo necesitamos ese amor que Cristo quiere derramar por nosotros. Mira cómo hace esta conexión la Escritura. Oseas 4:1 lo dice, no hay en la tierra lealtad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Oseas capítulo 6, versículo 6 lo dice, me deleito más en la misericordia que en el sacrificio, en el holocausto que en la maldad. Jesús lo citó 2 veces en Mateo 9:13, que lo acabamos de leer, y en Mateo 12:7, nuevamente donde sus discípulos estaban recogiendo en el sábado porque tenían hambre, los fariseos vinieron a juzgar y Jesús les dice, pero si ustedes supieran lo que dice, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Oseas y el Nuevo Testamento condenan la religiosidad sin una transformación del corazón. Y amados hermanos, este es el verdadero conocimiento de Dios. Un conocimiento que nos lleva no a una forma de religiosidad externa, sino un conocimiento que nos transforma en el corazón a fin de que recibamos y extendamos la misericordia de Dios. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, hay dos formas y ya con esto termino. En primer lugar, amados, tienes que cuidarte del sincretismo. Quiero explicar qué quiero decir con sincretismo. El sincretismo es este fenómeno que ocurre cuando ideas y conceptos de una religión son adoptados y asimilados por otra. Esto ocurrió en el pueblo de Israel. Este sincretismo los llevó a ellos a adorar de forma pagana diciendo vive Jehová. Y quizás para nosotros en esta época moderna, esas ideologías y esas ideas y pensamientos no son tan claros como lo eran en el pueblo de Israel. Es decir, no había un pecado tan escandaloso delante de nosotros que nos dijera, es una orgía, claramente es pecado. Es un sacrificio de un niño, literal, claramente es pecado. Pero esta tentación del sincretismo sigue todavía vigente en la iglesia. Y constantemente tú y yo estamos siendo bombardeados con ideas que parecen ser compatibles con la Biblia, que parecen ser compatibles con la palabra de Dios y con el Evangelio. Pero cuando analizamos sus implicaciones últimas, nos damos cuenta que son completamente contrarias al Evangelio. Y tú tienes que estar consciente de esto. Tú tienes que estar consciente de cómo esas ideas humanistas y centradas en ti te van a alejar poco a poco del Evangelio. Quiero darte dos preguntas, simplemente, para que veas esto de forma práctica. Quiero que te preguntes si tu ética de trabajo está influenciada por la verdad de la Biblia o respondes en tu trabajo como responden los demás. No, pero es que todo el mundo lo hace. Está bien. Todo el mundo alrededor de Israel también hacía orgías. El pueblo de Dios está llamado a ser diferente. No, pero es que si mi jefe no me trata así, entonces yo no voy a. Bueno, ¿a quién sirves? ¿A Cristo el Señor o al ojo humano? ¿Qué define tu ética de trabajo? Amado, esto es una forma sublime, sutil y clara en la que la ideología del mundo ha influenciado la mente del creyente. Pero vamos al ámbito familiar. Piensa en tu matrimonio o en tu relación. Piensa en, ¿vives tu matrimonio como un medio para ser santificado? ¿O acaso el feminismo de este mundo hace que tú no te sujetes a tu marido? ¿O acaso la tradición de aquel macho de Latinoamérica o español o de donde vengas es lo que influencia cómo tomas decisiones en tu casa? ¿Vives tu matrimonio como una muestra visible de la relación entre Cristo y su iglesia o resolvéis los conflictos igual que el mundo? Este sincretismo hace que el pueblo de Dios crea que es compatible la verdad de la Escritura con un montón de ideas humanas. Pero en segundo lugar, este verdadero conocimiento de Dios nos debe llevar a una misericordia que es la misma que encontramos en Cristo Jesús. Y quiero decirte algo. Yo no sé si estás consciente de esto,
Pero no debe haber persona más misericordiosa en este mundo que los cristianos. Si encontramos a alguien en el mundo que está dispuesto a perdonar más que tú, que te llamas cristiano, deberías estar avergonzado. Y yo también. Si yo no trato a los demás con misericordia, si no paso por alto la ofensa del otro, si no estoy dispuesto a tolerar, perdonar y servir a los pecadores, como Cristo lo ha hecho conmigo, no conoces el Evangelio. O lo conoces de una manera que no lo deberías conocer, que es únicamente intelectual. Si tú no puedes extender la misma misericordia que has recibido, amado, amada, cuestiónate si lo que está influenciando tu pensamiento es un verdadero conocimiento de Dios. Nosotros deberíamos leer todos los días esta parábola del siervo malvado. Aquel siervo a quien el rey le perdonó una deuda pequeñita, pero que luego no perdonó a que, una deuda muy grande, pero que luego no perdonó a su consiervo que le debía menos del 10% de lo que él debía. Y a veces como cristianos nosotros actuamos así. Y fíjate cómo el falso conocimiento de Dios se ha apoderado en muchas mentes. No, yo soy un hijo del rey. Esto no me va a venir a pisotear. No conoces el Evangelio. ¿Qué dijo Jesús cuando fue clavado en la cruz? Perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Y si esa no es tu actitud, entonces no tienes un conocimiento real del Evangelio. Amado, te lo digo, despierta esa verdad. El conocimiento de Dios nos debe llevar a la misericordia. La iglesia debería ser un lugar donde el perdón, el amor y la transparencia y la confesión sean evidentes, porque lo que nos cubre es la misericordia y la gracia de Dios. Pero este pueblo israelita vivía todo lo contrario. Y la pregunta es para nosotros, ¿cómo vamos a vivir? Evidenciando una infidelidad a nuestro Dios, producto de un desconocimiento de quién es Él. O vamos a procurar conocer y profundizar en el Evangelio de manera tal que verdaderamente tengamos su misericordia y la extendamos a los demás. Amados, es mi oración que sea lo segundo y que Dios nos ayude en esto. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te rogamos, oh Dios, que nos perdones no solamente por nuestra ignorancia y nuestra flojera para aprender más de ti, sino también muchas veces por nuestra rebelión y nuestro rechazo a tu verdad. Yo te ruego que nos des un conocimiento tuyo tan real y genuino que busquemos amarte por encima de todas las cosas. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce en verdad, ya sea miembro de esta iglesia o no, si hay alguien que genuinamente y verdaderamente no te conoce, Padre, yo te ruego que abra sus ojos y que pueda entonces vivir sabiendo quién es el Dios verdadero. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.